Hola amigos, un saludo para todos. Les habla el doctor Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es viernes 12 de julio del 2024 y comienzo con las noticias más importantes en el mundo de la salud. El Departamento de Salud de Houston, Texas, está llevando a cabo acciones de respuesta rápida para enfrentar un brote local de sífilis que desde el 2019 ha provocado un incremento del 128% de los casos detectados entre mujeres. Este año se reportaron 1.845 nuevas infecciones de esta enfermedad en Houston y los alrededores del condado de Harris, donde la población hispana va en ascenso. En el 2022, la cifra había alcanzado los 2.905 casos, un aumento del 57%, indicó el departamento este mes en un comunicado de prensa. Entre las mujeres, ese incremento fue incluso mayor. En el 2022 hubo 674 casos nuevos en comparación con los 295 registrados en el 2019. La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria que puede provocar severas complicaciones para la salud si no es tratada. Como les he comentado en videos en el canal, los casos de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual como la clamidia y la gonorrea se han incrementado en toda la región de las Américas de forma sostenida en las 2 últimas décadas. El aumento de los casos es también una preocupación porque si tiene lugar durante el embarazo, la infección puede pasar a los bebés y puede llegar a ser letal para ellos. En este caso, esta afección es conocida como sífilis congénita, de la que tenemos en este canal un video y te lo dejaré en la descripción. En Houston y en el condado de Harris, funcionarios de salud pública han visto un aumento significativo de la sífilis congénita, indicó el Departamento de Salud. En el 2016 hubo 16 casos de sífilis congénita en el área y en el 2021, el año más reciente del que se tiene datos, hubo 151 casos. Aunque la sífilis puede ser tratada con antibióticos, los primeros síntomas, que incluyen fiebre, inflamación de los nódulos linfáticos, dolor de garganta, pérdida del cabello, dolores musculares y fatiga, pueden pasar inadvertidos o atribuirlos a otras condiciones médicas. En sus etapas posteriores, la infección puede provocar daño cerebral en el sistema nervioso, en el corazón y otros órganos. Es entonces crucial que las mujeres embarazadas busquen atención prenatal y se hagan exámenes de sífilis para protegerse de una infección que puede provocar la muerte de sus bebés. De esta manera, para ayudar a combatir el brote, el Departamento de Salud de Houston está brindando las pruebas de detección gratis en todos los centros de salud del departamento y expandiendo el uso de sus clínicas móviles en áreas específicas, indicó así el comunicado de prensa. En otras noticias, es conocido que el virus del Nilo Occidental ha reaparecido este verano en Andalucía con 2 casos registrados en la localidad sevillana de 2 hermanas, una de ellos mortal, una mujer de 72 años con patologías previas graves. El virus del Nilo Occidental es una enfermedad transmitida fundamentalmente por la picadura de mosquitos que transcurre entre el 80% de los casos sin síntomas, mientras que el otro 20% de los afectados desarrolla una enfermedad viral grave. Aunque en este canal tenemos un video donde detallo las particularidades de esta enfermedad, te aporto algunos detalles. Esta enfermedad se aisló por primera vez en 1937 en Uganda, concretamente en una mujer del distrito del Nilo Occidental, del que toma su nombre, y en 1953 se identificó en aves del delta del Nilo. Leve en humanos, la fiebre del Nilo Occidental se caracteriza por síntomas parecidos a la gripe, como fiebre, dolor de cabeza y en las articulaciones, vómitos, erupción cutánea e inflamación de los ganglios linfáticos. Síntomas que duran entre 3 y 6 días y luego desaparecen sin mayores consecuencias. Sin embargo, aproximadamente una de cada 150 personas infectadas desarrolla la enfermedad en su expresión más grave, lo que da lugar a una encefalitis o meningitis, que es la inflamación del cerebro o los tejidos circundantes. Esta puede llevar a daño cerebral y a la muerte. Algunos de los síntomas de la afección grave incluyen dolor de cabeza, fiebre elevada, rigidez de nuca, desorientación, coma, convulsiones, debilidad muscular y parálisis. Las personas con mayor riesgo de sufrir la versión agresiva de la enfermedad son los mayores de 50 años y quienes hayan padecido la enfermedad severa. El periodo de incubación del virus dura entre 3 y 14 días. Perteneciente al género de los flavovirus, el virus del Nilo Occidental tiene su principal reservorio en las aves, por lo que se disemina cuando un mosquito, generalmente del género Culex, pica a un ave infectada y luego lo inocula a una persona.
Tanto el ser humano como el caballo son hospederos finales, es decir, que se infectan pero no propagan la infección. En casos excepcionales, la enfermedad puede transmitirse por transfusiones y trasplante de órganos, pero no por contacto directo. El virus del Nilo Occidental se encuentra presente en África, parte de Europa, Oriente Medio, Asia Occidental, América y Australia. En la década de los 90 resurgió a consecuencias de la sequía en África, de donde pasó a Estados Unidos en 1999, año que se detectaron los primeros casos en Nueva York. Desde entonces, el virus es endémico de Estados Unidos, donde cada año se registran casos. Los peores brotes hasta el momento se produjeron en el 2002 con 4.156 casos y 284 muertos, y en el 2003, según los CDC por sus siglas en inglés. En Europa, Grecia registró 306 casos de infección en el 2018 y ese mismo año Rumanía contabilizó sus primeros 3 casos, y en España fue entonces cuando se identificó por primera vez la presencia del mosquito de origen asiático Aedes japonicus, capaz de transmitir entre otras enfermedades la del virus occidental. Precisamente en España, la fiebre del Nilo se cobró en el 2020 7 víctimas mortales, 4 en Sevilla y 3 en Cádiz, y el mayor brote registrado en Andalucía hasta esa fecha, en el que se notificaron 76 casos. En otra noticia les comento que investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha han desarrollado un estudio que arroja una nueva luz sobre los mecanismos que se activan en el cerebro cuando se bloquea la señalización de leptina, la llamada hormona de la saciedad, clave en el desarrollo de enfermedades metabólicas, inmunológicas, neurodegenerativas asociadas a la obesidad, lo que puede permitir dar un avance en nuevas terapias. En el estudio publicado en la revista científica Life Science, los investigadores aplicaron en ratas adultas sanas un tratamiento farmacológico cuando el antagonista del receptor de leptina SLA, y llevaron a cabo un estudio para conocer qué ocurre en el hipotálamo cuando esta región del cerebro, clave en la regulación del metabolismo, recibe una señal deficiente de leptina. Los resultados del estudio muestran que el impacto de una señalización deficiente de leptina en el hipotálamo promueve un comportamiento anómalo que conduce al desequilibrio metabólico y un aumento del peso corporal. Concretamente, se produce así una remodelación del conjunto de proteínas en el hipotálamo, acompañado de cambios moleculares en procesos biológicos claves como la síntesis proteica, la inflamación y la neurogénesis. Estos datos son claves en el diseño de nuevas terapias dirigidas para el tratamiento de la obesidad y otras enfermedades. La leptina es una hormona secretada por el tejido graso que controla el peso corporal. La ausencia de leptina en humanos es extremadamente rara, pero la resistencia a las acciones de esta hormona es muy común y con gran frecuencia está presente en la obesidad y la diabetes. Y todos sabemos que ambas son importantes problemas de salud pública a nivel mundial, con un gran coste económico asociado a su tratamiento. Por ello, es esencial entender los mecanismos moleculares que subyacen a estas patologías y descifrar nuevas vías de investigación orientadas al desarrollo de estrategias terapéuticas e innovadoras dirigidas a equilibrar el metabolismo energético para combatir el desarrollo de la obesidad y sus patologías asociadas. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda compartir toda esta información para así llegar más lejos y podamos mejor cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio.